Ok, buenos días a todas, a todos y a todes. Es un gusto que nos acompañen esta mañana. Vamos a dejarle el micrófono abierto a la directora regional de ITP Salatka para las palabras de bienvenida, así que les dejo con Alma de León. Vamos a abrir un momentito, aunque sea para vernos por acá. Buenos días a todas, todos, todes. Para mí es un gusto estar compartiendo en este taller con ustedes el día de hoy, que inicia hoy. Vamos a estar los próximos 2 días más y el viernes espero que podamos concluir con acciones para llevar hacia adelante. Realmente fue cuando nosotros decidimos hacer estos talleres, iniciar este proyecto que es el que nos brinda la oportunidad de abrir este espacio para continuar nuestro fortalecimiento en temas relacionados al acceso a tratamiento. Pues para nosotros fue muy gratificante porque nos da la oportunidad que aunque no estemos presencialmente, cuando en un momento lo pensamos así, pues por lo menos nos podemos saludar y ver desde acá y esperamos que pronto, pues de forma presencial. Les pido por favor que aprovechen al máximo todos los conocimientos que nos traen los expertos estos 3 días. El tema de fortalecimiento de capacidades es un tema esencial en ITPC. Como saben, manejamos 3 líneas. Una es investigación, otra es el fortalecimiento y la tercera, pues, movilización comunitaria. Pero la movilización comunitaria no la podemos realizar si todavía no tenemos desarrolladas todas las fortalezas, todos los conocimientos que son necesarios para impulsar nuestros temas. Entonces, el día de hoy les pido por favor que estemos muy atentos, igual los demás días, pero hoy que iniciamos, y no quiero extenderme mucho en la bienvenida, pero bueno, con muchos ya, la mayoría he tenido oportunidad de conocer y estar presencialmente, y con quienes todavía no, pues gracias por estar aquí. Seguramente todos los días aprendemos algo y hoy espero que aprendamos mucho y nos actualicemos sobre todo. Bienvenida a la facilitadora, que dejo a Marisabel para que haga pues la presentación formal de ella y tengan todos una feliz mañana, inicio de taller. Gracias. Muchas gracias, Alma. Ya Alma les estaba explicando un poquito sobre la metodología. Permítanme saludarles, soy Marisabel Colorado, salvadoreña. En esta ocasión estoy apoyando a ITPC LATCA como coordinadora de este proyecto de luchar contra algunas barreras de acceso al tratamiento a través de aspectos relacionados con la propiedad intelectual. Y uno de los hallazgos o de los compromisos que encontramos el año pasado, después de varias sesiones y jornadas en los países, fue la importancia de que la sociedad civil esté empoderada de estas temáticas relacionadas al tema de propiedad intelectual y cómo eso puede afectar el tema de acceso a tratamiento, para que realmente entonces la sociedad civil sea capaz de demandar este acceso a tratamiento, un tratamiento de calidad y un tratamiento que llegue a todas las personas que lo necesitan. Es un gusto estar con ustedes esta mañana y ya les decía Alma, el taller contempla 3 módulos, se va a desarrollar un módulo cada día, más o menos entre 1 hora y media a 2 horas de duración cada módulo. El módulo de hoy, que tiene relación a acuerdos internacionales y respaldo de acceso a la salud, etcétera. El módulo de mañana, que es relacionado con el tema de esquemas a tratamiento en Honduras, las problemáticas que se están enfrentando actualmente en el acceso a tratamiento y cómo la situación se complica aún más en este contexto de pandemia. Eso va a ser el día de mañana.
Y el día viernes estaríamos terminando con un módulo relacionado más específicamente al tema de propiedad intelectual y cómo esto puede afectar en Honduras el acceso a tratamiento. Entonces, para comenzar, los 3 módulos se van a desarrollar en el mismo horario, empezando a las 10 de la mañana. Todas las mañanas nosotros, a través de Ariben, vamos a hacerles llegar por correo electrónico un link para poderse conectar a la sesión de ese día y un link con el pretest de la sesión de ese día. Si en ocasiones hay problemas con los correos, rebotan, están muy llenos, etcétera, los servidores a veces dan problemas, siéntanse en libertad de poder compartir el link por WhatsApp con otras personas, aunque no hayan recibido su correo. El taller está abierto para que puedan participar. Así que ya sin extenderme más, les dejo con la presentación de este día, que va a estar a cargo de la doctora Elizabeth Rodríguez. Creo que la mayoría de ustedes le conocen. Ella tiene más de 20 años de experiencia trabajando en el tema de VIH y salud pública en diferentes escenarios, lo más reciente con OPS, ahora de manera independiente, y es para nosotros un enorme gusto poder contar con el apoyo de la doctora Rodríguez en estas sesiones, así que les dejo con la doctora Elizabeth y le cedemos el micrófono a ella. Bienvenida, Elizabeth. Gracias, buen día a todos. Un gusto estar con ustedes. Me place hoy estar presentando un par de informaciones y de todos los antecedentes sobre todas las estrategias internacionales. Confírmenme, por favor, si me escuchan bien. Voy a elevar la presentación. Sí, te escuchamos. Sí, la escuchamos bien. Ok. Y ahora confírmenme si están viendo la presentación. Sí, se ve. Ah, perfecto. Muy bien. Vamos a estar hablando un poquito sobre el tema de fortalecimiento de capacidades, el tema de la información. ¿Qué vamos a tener en este contenido? Vamos a hablar un poco de la metodología que vamos a llevar en el taller. Hablaremos sobre el estado mundial del VIH, si verdaderamente estamos cumpliendo las famosas metas. Hablaremos de estrategias, no de todas, vamos a hablar de las más importantes. Dentro de ellas estaremos hablando sobre la estrategia internacional con respecto a lo que se llama salud universal, que fue una de las estrategias que marcó el resto de las que vinieron después, como por ejemplo acción acelerada, poner fin a las epidemias, el famoso 90-90, los objetivos de desarrollo sostenible, que es un seguimiento de los objetivos del milenio, acciones sobre el tema de la sociedad civil, un poquito de las conclusiones, que es todo el contenido que conlleva esta presentación. Comentarles que la presentación está disponible, se la va a hacer llegar a ustedes a través del equipo, y también hay una lista de bibliografía nueva, actualizada, que está disponible para que ustedes puedan también leer mucha información actualizada. Así que todo eso se los va, como parte del curso, va a estar disponible para ustedes. Hablemos sobre el tema de la metodología del taller. ¿Qué necesitamos y qué queremos hacer sobre este tiempo específico? Bueno, vamos a tratar de hacer un aprendizaje basado en competencias. ¿Cómo así? Es un poco difícil por el tiempo, pero intentamos hacer este tipo de acciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vemos el por qué en realidad son tan importantes las famosas estrategias, cómo nos ayuda esto a la automotivación, a tomar iniciativas y a tratar la manera de tener trabajos colaborativos que son altamente importantes dentro de una respuesta nacional. Segundo, estaremos haciendo un poco de conocimiento, es decir, que ustedes puedan basar la parte de los conocimientos a través de evidencia. Que pueda esto ayudarles a observar, a explicar las situaciones, a comprender, a analizar, a argumentar también y a cuestionar. Porque muy bien dijo Marisabel, hay demasiadas brechas en algún tipo de componentes y es importante que estas evaluaciones nos hagamos nosotros frecuentemente. Y por último, una habilidad. ¿Qué hacemos con el tema de la información? Si tenemos este tipo de, por ejemplo, de conocimientos, de motivaciones y de trabajos colaborativos y además de eso tenemos evidencia, esto nos ayuda a nosotros a tener muchas mayores habilidades en nuestras propias competencias prácticas y poner procedimientos y estrategias que podrían mejorar este círculo de aprendizaje. Entonces vamos a intentar hacer esto en la presentación. Para ello yo necesito que ustedes como sociedad civil
puedan tener lapicero o lápiz y libreta o papel donde ustedes puedan evaluar de lo que vamos a estar hablando. Vamos a presentar 6 preguntas claves que ustedes van a tener que evaluar. La evaluación va del 1 al 5, donde 1 es malo y 5 es excelente. Es decir, si estoy o no conocía mucho de esa estrategia o para nada, es un 1. Si a lo mejor sí la conocía, pero no la conozco en su totalidad, es 2. Bueno, la verdad es que estoy muy involucrada con esa estrategia, la conocí, pero ya, está ahí nomás, medio participé. 3. Sí, estuve sentada en una mesa donde colaboramos, hicimos este tipo de intercambio y propusimos, pero no sé qué pasó. Es muy bueno. Y no, nosotros somos observadores del cumplimiento de esa estrategia y estamos visualizando que tanto el ministerio, el seguro, quien tenga la competencia deba de ejecutarlo. Eso se llama veeduría y Contraloría Social, que podría ser muy excelente. Y al final vamos a ver qué calificaciones dan ustedes a esas preguntas. Entremos al terreno entonces. Para poder desarrollar estas habilidades, en realidad hay 6 preguntas en la presentación y todas tienen que ver con las estrategias. Ustedes van a ver la letra en verde y van a ver a este personaje cada vez que hay una pregunta para hacer este tipo de acciones, ¿no? Y al final, lógicamente, hay una pregunta interesante que nos hacemos nosotros mismos. ¿Cuál sería tu calificación en estos procesos? Porque es importante que también, si nosotros no nos evaluamos, va a ser un poco difícil saber si nuestro actuar es bueno, es malo, es excelente o es súper excelente. Porque pueden haber esos niveles, ¿no? Muy bien. Entremos en la primera contenido. Vamos a ver nuestro estado actual del VIH a nivel mundial. Todo lo que son las partes de proyecciones y procesos que hacemos a través de ONU-SIDA. Bueno, comentarles un poco que en realidad hemos tenido para el 2019 el total de casos 38 millones de personas, ¿no? No ha variado mucho, se ha mantenido igual, los adultos en primer lugar, las mujeres han reducido un poco el tema en mujeres adultas, no mujeres jóvenes, hay más nuevos casos de mujeres jóvenes y los niños han tenido una leve baja, no necesariamente que sea una transmisión vertical, sino que también la transmisión sexual a temprana edad. Noten ustedes que los nuevos casos es de 1.7 millones de dólares, perdón, millones de personas, ya estoy hablando del número de costo, 1.7 millones de personas y esto en realidad es una de las metas que no se ha logrado. También en el tema de los fallecidos, no hemos logrado poder trabajar entre lo que es la infección y otras coinfecciones como la tuberculosis u hongos que están provocando en realidad la mortalidad. 690,000 casos. Y aquí les he dejado yo unas metas. ¿Qué metas habían para este año? 2020 se había propuesto una reducción de nuevas infecciones a 500,000. Y tenemos 3 veces esa cantidad. Una reducción de mortalidad a 500,000 y tenemos un poquito más de esa cantidad. Eso significa que todavía los esfuerzos, que son muchos, porque hay muchos esfuerzos hechos en cada uno de los países, no son suficientes para transformar una cifra. Aproximadamente diariamente tenemos 4.500 personas que se están nuevas infectando del virus del VIH. Aproximadamente el 59% siempre está dado en el África subsahariana. 400 de estas personas se encuentran en menores de 15 años y aproximadamente de los adultos de 15 años o más, la mayoría, el 47% son mujeres, un 31% son muy jóvenes, de 25 a 24 años, y aproximadamente el 19% se encuentra entre mujeres jóvenes. Es decir, la epidemia se transforma en menor edad, en una cara más joven, más de mujer, y en una epidemia más madura, de edades más adelantadas, la cara es de hombre. Pero tenemos este problema siempre de equidad en el tema de género, de que las mujeres más jóvenes se nos están infectando. Y eso nos causa otro tipo de brechas enormes que puedan tener el tema de género. Esta estadística no es para estudiar cómo está la epidemia en todas las regiones, pero hay 8 regiones y vean, nosotros estamos en la 5ª región. Y me gusta presentarla porque en realidad, si estamos en una 5ª región, no somos prioritarios para la parte de la cooperación externa. Eso significa que debemos de ser más eficientes, debemos de controlar y de tener una veeduría mucho más ágil y que sea verdaderamente lo que se está
teniendo se aplique bien y se gaste bien. Eso significa que nuestra cooperación se ha ido alejando. En los últimos 5 años hemos tenido una reducción entre el 7 al 10% de reducción de costos y algunas cooperantes ya se han ido. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tenemos que ser más sostenibles, tenemos que ser más eficientes y tenemos que ser más efectivos. Es decir, que lo que estamos invirtiendo verdaderamente llegue a dar el impacto deseado. En el tema de las estimaciones de las personas que viven con VIH, la curva todavía sigue en una forma ascendente. No hemos logrado achatar esa curva a modo de que se presente en una forma más horizontal. Muchas regiones lo hicieron, lo han hecho, han logrado hacer ese achatamiento de la curva y la parte de Latinoamérica pues todavía estamos, ¿verdad?, en una fase alta. Lo que sí ha tenido un parte de intervención es que cuando entra el tratamiento antirretroviral y el tratamiento a las coinfecciones, la reducción de muertes ha sido bastante significativa en algunas edades, principalmente en el tema de niños, en el tema de los adultos que están con la coinfección y son tratadas combinadamente, pues ha ayudado muchísimo. Y hay que decirlo, el VIH ha jalado un poco el tema del tratamiento de otras infecciones de transmisión sexual, como el tema de la hepatitis B y la hepatitis C, que tiene este tipo de engranaje o de triangulación en el cual ayuda muchísimo a que al detectar un caso de VIH se pueden detectar otras ITS también que se puedan dar, o viceversa. Al detectar ITS podemos encontrar también VIH en cuestión de trabajo o de tratamiento, en este caso, combinados. Entonces es muy importante que las estadísticas nos están diciendo que todavía hay mucho trabajo que hacer desde la parte de asistencia, desde la parte comunitaria y desde la parte de veeduría social. Vamos a entrar al tercer punto, estrategias internacionales, y aquí vamos a tocar, como les dije, las más importantes porque hay bastantes, ¿no? Pero vamos a tocar las más grandes, las más macro. Y vamos a empezar por la que lanzó, por decirlo así, el camino de empezar a hacer un trabajo más estratégico. Empezaremos por la parte del acceso universal. El acceso universal de la salud y la cobertura universal de salud fue una estrategia que se implementó en 1914. Esto era para aplicar a todas las personas y las comunidades tener el acceso sin discriminación alguna a los servicios más integrales, adecuados, oportunos, de la mayor calidad posible, determinados a nivel nacional y de acuerdo a las necesidades de la población, así como los medicamentos de la mayor calidad, seguros, eficaces y asequibles. O sea, asequibles es que esté a la disposición. A la vez que se asegura que el uso de estos servicios no expone a los usuarios a la dificultad financiera, es decir, que tengan que ser gratuitos, y en particular los grupos en situación de alta vulnerabilidad. Entonces, esa era la concepción completa de esta estrategia, de hablar sobre acceso universal y cobertura universal, que luego después unido se llamó salud universal. El acceso universal a la salud y la cobertura requiere definición clara de política, o sea, normativas, leyes, un trabajo coordinado, agendas multisectoriales, buscar cuáles son las determinantes que están incidiendo en la no reducción de casos, fomentar estos compromisos desde las comunidades y, hay que decirlo, hay que verlo desde el punto de vista individual, pero también individual de la enfermedad, porque probablemente las vulnerabilidades que tenemos en tuberculosis no es la misma vulnerabilidad que tenemos en VIH. O las vulnerabilidades que puedan tener de otras infecciones, como por ejemplo el virus del papiloma humano, tiene otras consecuencias o otras determinantes que no tiene, por ejemplo, otras como la hepatitis C, por ejemplo. Y la cobertura universal se construye a partir del acceso universal. Es decir, yo no puedo decir que tengo o he logrado cobertura si no hago el acceso universal de los servicios. Y vuelvo a insistir que los servicios deben de ser muy oportunos, o sea, llegar en el momento. Por eso es que muchas normativas están hablando ahora de estrategias tempranas, de no esperar tanto tiempo, ¿no? Y el acceso universal, lógicamente, tiene que ver con este tipo de construcción. Este documento fue firmado por los ministros de salud, por todos los miembros, los estados miembros de OPS en el 2014. Este documento ustedes lo pueden encontrar fácilmente en la página web de OPS. Este es el documento normativo y tiene 4 estrategias. Voy a ampliarlas en la siguiente para que vean que ustedes lo pueden
bajar, he puesto ahí abajo donde pueden estar establecida la información. Entonces, las 4 estrategias de salud universal son ampliar el acceso equitativo a los servicios de salud integrales de calidad centrados en la persona y las comunidades. Y eso se puede hacer, se puede lograr. Hay medicamentos estandarizados en algún momento, pero también hay que estipular que la persona a veces va a necesitar un esquema y la persona necesitará otros tipos de ayuda para poder solventar su problema principal, ¿verdad? Bueno, eso lo hemos visto muy bien en el caso del COVID. Hemos visto la misma enfermedad en 5 personas en la misma casa y se han tratado totalmente distintos. Entonces, esta es una de las estrategias que aplica en acceso o salud universal. La segunda, fortalecer la rectoría y la gobernanza en el camino hacia la cobertura universal de salud. Tiene que ver muchísimo con la respuesta que se tenga que dar en una forma más ampliada. Y si no está la sociedad civil ahí, entonces no hay rectoría, no hay gobernanza, así de fácil. Tiene que estar metido allí en la parte del proceso. El tercera estrategia, aumentar y mejorar el financiamiento con equidad y eficiencia y avanzar hacia la eliminación del pago directo, que se convierte en barreras en el acceso de los servicios, principalmente en aquellos servicios que necesitamos hacer impacto, ¿no? Es la reducción del costo de bolsillo de la persona, que tenga que ser lo mínimo necesario y que se pueda tener la oportunidad de contar con los esquemas pertinentes. Y cuarto, el fortalecer la acción intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud en todos sus aspectos, desde el nivel más pequeño local hasta el nivel nacional más alto, donde la respuesta debe de ser ecuánime y concreta. ¿Dónde está la participación de la sociedad civil? Está en los 4 componentes integrados. Sin la sociedad civil esto no se puede lograr, definitivamente. Este es un esquema que se utilizó muchísimo en las primeras misiones conjuntas que se elaboraron junto con la cooperación en todo lo que es Centroamérica y Suramérica, y se estableció esta herramienta de supervisión de programas. No quiero que se asusten, en realidad es para que vean cómo se puede estructurar a partir de las estrategias un seguimiento completo. Por un lado, tenemos la estrategia de acceso universal que acabamos de estudiar, ¿verdad? Donde vamos a colocar la parte sectorial como una parte importante en la parte comunitaria. Y luego ustedes aquí tienen los servicios de prevención, donde se estudian todos los componentes biomédicos, conductuales y estructurales, y también la atención directa a las personas, tanto con VIH como con otra ITS u otras comorbilidades o coinfecciones. Al ver todo este programa, es una respuesta unánime y los resultados deberían de ser en realidad en aprovechar el logro hacia las metas que se han puesto, pero además de eso también plan de asistencia técnica dirigida hacia las necesidades de los países. Y luego ustedes ven en la parte de los elementos transversales, se ve todo el contexto desde el punto de vista de sus dimensiones estructurales, culturales, sociales, etcétera, para poder determinar de qué manera accionan un par de recomendaciones de estas misiones. Estas misiones empezaron con tratamiento 2.0, cuando empezaron los nuevos esquemas del 2013, y siguieron continuando hasta este año 2020, ¿no? Ya que hicimos todavía unas finales en Nicaragua y Costa Rica. Entonces, vean ustedes, aquí está la primera pregunta. ¿Ha participado la sociedad civil en estos procesos de salud universal? O sea, ¿ustedes han participado en estos procesos de salud universal? ¿Han estado en las misiones conjuntas, participando en la mesa de tomar decisiones y dejar comentarios o recomendaciones a los países? Porque una de las cosas que hacía estas misiones es dejar una lista completa de recomendaciones a todo nivel para poder dar seguimiento. Y la siguiente misión tendría que dar seguimiento a todas esas recomendaciones. Y se daba el dato al más alto nivel, es decir, a las autoridades, en este caso de salud, de la Caja Costarricense o del Seguro Social, etcétera, en cada uno de los lugares para que pudieran brindarse una parte de seguimiento. La directora de la OPS actualmente, en el 2014, dijo esto con respecto a salud universal. Al iniciar este debate, les motivo a que consideren no solo el problema y los obstáculos, sino también las soluciones y los enfoques innovadores que nos permitan avanzar hacia la cobertura universal de salud. Para lograr ese objetivo se necesita transformar
los sistemas de salud y ustedes son los principales actores de ese cambio. Entonces, para hacer ese cambio tenemos que trabajar todos nosotros, basados en toda la información que está disponible. Ahí terminaríamos una de las estrategias grandes que marcó muchas otras estrategias que vinieron a salir. Ahora vamos a hablar de la estrategia hacia los 3 ceros. ONU-SIDA marcó que necesitaba que llegáramos al 2020 a 0 nuevas infecciones de VIH, 0 muertes relacionadas con SIDA y 0 discriminación por VIH-SIDA. Veamos cómo estamos. ¿Se acuerdan de los datos que les presenté al principio? 1.7 millones de personas adquirieron el virus en el 2019. Es decir, 3 veces más de la meta que teníamos para el 2020, que era medio millón. El 62% de las nuevas infecciones por el VIH en adultos a nivel mundial se encuentran en nuestras poblaciones clave y sus parejas sexuales. Es decir, todavía no estamos llegando a las poblaciones con riesgo sustancial a adquirir el virus. Y tercero, los adolescentes y las mujeres jóvenes representan 1 de cada 4 infecciones en el África subsahariana. Es decir, hemos logrado ese primer 0 para el 2020, más con el problema que tenemos de COVID, pues 0 muertes relacionadas con SIDA, 690,000 vidas se perdieron a causa de la enfermedad relacionada con el VIH, a pesar de la disponibilidad de tratamientos altamente eficaces. Esto nos está causando un problema más serio. Entonces no hemos logrado todavía el tema de reducir las muertes. Todavía estamos teniendo casos de niños, de madres de VIH que no están en control, que son nuevas o conocidas y que no dan un seguimiento y los bebés siguen saliendo. El que sale positivo probablemente una calidad de vida que va a durar entre 3 y 6 meses probablemente. 0 discriminación. En 25 países, más del 50% de los adultos tienen actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH. Aquí viene la segunda pregunta. ¿Hemos logrado en mi país, en este caso hemos logrado en Honduras, la estrategia de los 3 ceros? Ustedes se calificarían. Vamos a ver algunos datos muy buenos que ustedes tienen de su último índice, que fue un dato, creo que fue uno de los informes más completos que vimos en Centroamérica. Muy interesante porque es altamente importante evaluarse qué tanto hay discriminación hacia las personas con VIH o qué tanto yo, que soy VIH, estoy autodiscriminándome también. Vean ustedes, la barra oscura es de 2014, el dato que tenían ustedes del 2014, y la barra clara es del 2019. Entonces el porcentaje de la experiencia de discriminación hacia las personas con VIH, noten ustedes que tanto la parte social como la parte religiosa bajó. Aquí bajó por lo menos unos 2 puntos porcentuales y aquí bajó unos 3 puntos porcentuales. Pero la familiar aumentó. ¡Qué increíble! Eso significa que estábamos haciendo un buen trabajo para reducir este tipo de discriminación, pero la familiar se fue hacia arriba. Luego, porcentajes en que las personas han vivido experiencias de discriminación y cómo lo han vivido. Y vean ustedes que prácticamente, si vamos a vernos los claros, prácticamente todos volvieron a aumentar. Del año 2014 para el 19 aumentaron murmuraciones, insultos verbales y agresiones. Aumentaron, aunque sean aquí medio porcentuales, pero aquí se ve claramente el aumento en este tiempo. La murmuración y los comentarios se ubican en la forma más importante de discriminación en ambos estudios. Pero no hay una reducción. O sea, la gente todavía sigue murmurando sobre ese tema. ¿Cuántas personas han tenido una experiencia de discriminación en los últimos 12 meses? 6 de cada 10 personas han experimentado discriminación en los últimos 12 meses previos. 6 de 10, o sea, más del 50%. Es increíble. ¿Quiénes son a los que más discriminan? Lógicamente, transgénero. Van aumentando. Aquí no, bueno, no querían contestar. Y luego, entre hombres y mujeres casi es igual, vean ustedes. La discriminación, aunque ha bajado un poco para la parte de los 12 meses, pero sigue discriminándose a las personas por su condición de VIH.
¿Por qué la frecuencia de personas cuya capacidad para satisfacer necesidades internas ha sido afectada negativa y positivamente? Nos vamos a centrar en las que son afectadas negativamente, las amarillitas, las claras. Y vean ustedes, ¿dónde es que yo tengo problemas en temas de satisfacer mis necesidades y que negativamente me van a afectar? Miren, en la capacidad de encontrar el amor. La mayoría de las personas que tienen VIH, lo primero que se hacen es que se hacen eunucos y no pueden buscar pareja. Ahí está. Es la primera negativamente. También existe, por ejemplo, la habilidad para manejar el estrés. También tenemos el deseo de tener hijos, que está prácticamente un poco relacionada con esta. Y también tenemos el logro de mis metas personales y profesionales. O sea, hay mucho todavía que trabajar con las personas con VIH, principalmente las que tienen un diagnóstico reciente, para que vean que esta enfermedad es una enfermedad crónica, que hay que empezar a trabajarla mejor, entre más pronto, mucho mejor, y que podemos tener una calidad de vida de acuerdo a lo que nosotros vamos a poder establecer en nuestros cambios de vida, ¿no? La frecuencia de personas cuya capacidad para satisfacer necesidades internas ha sido afectada positiva y negativamente. La mayoría de personas siguen queriendo ocultar su condición de VIH y tienen todo su derecho, ¿verdad? También hay un proceso de culpabilidad y de vergüenza todavía que le impide un poco el trabajo de esta persona y que tenga una autodeterminación un poco mejor. En este sentido, creo que hay bastante parejo entre hombres y mujeres, pero lo que más afecta es, por ejemplo, es difícil contarle a la gente sobre mi condición, porque la gente no va a comprender. Entonces todavía tenemos este tipo de acciones. Yo escondo mi condición a los demás, no les digo que soy VIH. Otra es, me siento avergonzado, me siento culpable. Son algunas de las cosas que las personas todavía siguen sintiendo como una autodiscriminación interna. Por ejemplo, aquí esta fue una de las datos un poquito controversiales a lo que hemos estado viendo, porque es el porcentaje de personas que su capacidad de satisfacer las necesidades era mejor o peor. La mayoría dijo, bueno, mejor, lo tuvimos en un 38%, más o menos igual, fue un 53%, o sea que más de la mitad de las personas dijeron, bueno, era VIH, pero yo en realidad no tuve ningún tipo de cambio. Algunos dijeron un 38% mejor, ¿no? Y solo un 1% dijo que peor. Y otros, pues, fueron diagnosticados menos de los 12 meses. Actualmente reciben tratamiento y, por favor, pónganle mucho ojo a esta información que sale del dato de las personas encuestadas con VIH en Honduras. Prácticamente se observa un aumento, bueno, fue del 91.3 en el 2014 y aquí llegamos casi al 100, 99,3%. Si eso de todas las personas que yo entrevisté, como una parte de, vamos a decirlo, como una muestreo de estas personas, eso significa que si toda la gente está llegando a los servicios, tienen el tratamiento disponible. Eso me hace pensar que la cascada de Honduras debería de estar, pues, llegando al 90% del tercer pilar. Vamos a ver si lo logramos. Aunque la encuesta dice que el 99% de estas personas están recibiendo terapia antirretroviral. Aquí hay algunas razones por las cuales ellos dudaron en entrar al tratamiento. ¿Cuáles fueron las razones más grandes? Me preocupaba que otras personas no familiares se enteraran de mi condición. Por eso yo no quería tomar los medicamentos. Miren, muy fuerte esto. Me preocupaba que mi pareja, familia o amigos supieran de mi condición, que vieran que me estaba tomando una pastilla y que me preguntaran, ¿verdad? Yo tenía temor de que del personal médico, enfermera, me trataran mal o que divulgaran mi diagnóstico. Yo no estaba listo para recibir esa condición, por tanto no inicié terapia. Y anteriormente tuve una mala experiencia con un trabajador de la salud, un 25%. Wow. Eso significaba que prácticamente, pues 1 de 4 iba a tener este tipo de problemas de que no llego porque tuve una mala experiencia. Y vamos a ver, aquí es otro tema importante. ¿Cuánto es el tiempo que transcurre entre mi diagnóstico y que me den la terapia antirretroviral? Vean, inmediatamente fui diagnosticado, me fui de ahí, me dieron la terapia. Inmediatamente o el mismo día me fui diagnosticado completamente. E inició.
De 1 a 1 mes, bueno, más o menos, el 65% andan en un promedio, digamos. Pero luego tenemos un 35% que va de 6 meses a 2 años. No puede ser. No, es demasiado. Este 35% no concuerda con el 99% de personas que están en terapia. Esto no me suena muy bien. Luego, porcentaje de personas que en el último año han tenido carga viral. Y aquí es muy interesante porque de todas las personas encuestadas, 71% dijo que tenían carga viral. Y un poquito más dijo que no, ¿verdad? Entonces, existe una brecha representativa sobre el conocimiento del resultado y no saber qué es una carga viral todavía. Porcentaje de personas que han sido diagnosticadas con alguna enfermedad y recibieron el tratamiento, o sea, que le dieron, tenía tuberculosis, por ejemplo, la frecuencia eran 13 y solo 8 recibieron tratamiento. Eso significa que no estamos logrando llegar a las coinfecciones y esto sí es un problema. Y vean ustedes el tema de salud mental. Es la que menos está siendo atendida. Hay un porcentaje, solo el 42% se atiende y el resto no. Los demás hay porcentajes bastante buenos, a excepción de las hepatitis también, que es un problema. No debería de ser para la coinfección B, porque en realidad el tratamiento de VIH se combina muy bien con el tratamiento para hepatitis B. La C sí por el costo, pero ahora ya hay tratamiento mucho más accesible y se puede tratar. Pero entonces tenemos otro problema, que necesitamos un sistema que tenga carga viral de hepatitis C y no todos los laboratorios cuentan con esa opción. Porque si no tengo una carga viral, no puedo iniciar terapia con hepatitis C. Lo bueno es que no es muy frecuente. El porcentaje de personas que han tenido experiencias en el personal de salud negativas. Esta diapositiva me sorprendió un poco, porque en realidad ustedes están teniendo, por ejemplo, ¿qué es lo que me dice mi profesional de salud cuando yo tengo un diagnóstico? Lo primero que me dice es, no debe tener relaciones sexuales. Me tengo que hacer eunuca. No puedo tener relaciones sexuales, y eso es falso. El otro tema que me dicen es, ¿sufrió algún abuso verbal de parte de ellos? Me regañaron, me gritaron, ¿por qué viene esta hora? Me pudieron haber dicho muchas cosas. Evitaron tener contacto físico, todavía hay temor en manejar el tema de la infección, cuando ya sabemos que no se pasa como el COVID, ¿verdad? Y la otra es que hablaron mal de él o hicieron rumores de la persona, ¿no? Que esa ha sido una de las más grandes. Y por último, pues le contaron a otra persona su condición. O sea, son cosas que no deberían de estar pasando, porque debería de haber conocimiento claro en los servicios, deberían de ser adecuados, efectivos, y en lugar de estar haciendo estas cosas, deberían de estar buscando estrategias para que la persona entre rápido a la terapia antirretroviral. Bueno, esos son algunos datos de Honduras. Muy bueno en el índice que tuvieron en el 2019, un dato fresco, muy bueno. Comentarles que en esta gráfica lo que quiero poner es que en realidad hay una gran cantidad de avance que se ha hecho desde 1981 que se diagnosticó el tema del VIH. Han habido cantidades de cooperantes que han ido sacando nuevos proyectos como el tema del Fondo Mundial, PERFA, OPS, etcétera, ¿no? ONU-SIDA, etcétera. Y también han ido transformándose muchísimo las estrategias. La enfermedad del VIH ha sido una de las enfermedades que más trabajo ha dado, tanto en tema de estrategias como también de inversión. Eso se ha vivido en todo el tiempo. Y aquí abajo he colocado, por ejemplo, uno de los primeros foros latinoamericanos que se hizo en el 2014 en México, donde se determinó cuáles eran las metas y a cuánto tiempo deberíamos de lograrlo. Ahí se planteó el 2020 y el 2030, basado en acceso universal. Y luego en el 2015 hubo otra reunión en Brasil, donde se determinó en esta llamado a la acción todo el tema de derecho y todo el tema de prevención. En esta de México fue específicamente el tratamiento. Y en el 2017 se hizo la evaluación en Haití, en Puerto Príncipe. Y eso van a ver un poquito ustedes al final. Entonces llegamos a los famosos objetivos de la respuesta rápida. Planteamos metas para el 2020, lograr el famoso 90-90-90 en tratamiento, las nuevas infecciones reducirlas a 500,000 y cero discriminación. Y para el 2030, llegar al 95-95, reducir a 200,000 casos de muertes y cero discriminación.
Miren que las metas son muy ambiciosas. Y se han establecido, lógicamente, un seguimiento de parte, en este caso de OPS, sobre esta cuestión de cumplimiento a través de los informes que los países mandan a ONU-SIDA y OMS, que se llaman informes GAM, donde ustedes participan de seguro, ¿no? Ahí. Entonces, aquí se está diciendo, por ejemplo, tenemos que reducir las nuevas infecciones a un 75%. Tenemos que reducir las muertes a 500,000 al 2030. Tenemos que reducir otras ITS de importancia al 90% en el 2030, de gonorrea y de sífilis, también 90% de reducción. Eso significa un trabajal enorme en la parte de los servicios y en la comunidad. Porque yo puedo tener los servicios muy lindos y a lo mejor amigables y a lo mejor que la gente pueda llegar, pero si la gente no llega, por A o B razón, entonces esos servicios quedarán no utilizables. Y entonces hablábamos también de que hay que enfocarse en los grupos con mayor riesgo sustancial. Seguimos hablando de un 41% de las infecciones en América Latina en hombres que tienen sexo con hombres. Hay una población general donde se ventila un grupo probablemente bisexual y tenemos también un 24% de clientes de parejas sexuales. Aquí podemos tener poblaciones puente que fácilmente nos pueden llevar a una u otra de ellas, ¿no? Entonces tenemos que estar muy claros sobre el trabajo que hay que hacer, dónde debemos de intervenir para hacer reducciones de las famosas estrategias. Y aquí llegamos a la otra estrategia que marcamos como el famoso 90-90-90. Les explico qué significa ahora. Si nosotros hemos identificado que hay 38 millones de personas que viven con VIH, el primer 90 sería que esas personas estén diagnosticadas. Y vean ustedes, un lazo completo, esta es la total de población que debemos de llegar, y resulta que para el primer 90, solo el 81% conoce su estatus serológico. Es decir, nos hace falta parte del lazo que no sabe sobre su diagnóstico serológico. Este es el primer 90, que todas las personas, que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico al VIH. El segundo 90 debería de ser personas que conocen su estatus, que reciben terapia antirretroviral. Y resulta que 2 de cada 3 personas que viven con VIH reciben la terapia antirretroviral. Todavía tenemos una cantidad más grande en el lazo que no hemos completado con respecto a la terapia antirretroviral. Y tercer 90 significa que el 90% de las personas que están en terapia verdaderamente tengan carga viral indetectable. Aquí todavía es más grande. Solo el 59% de las personas que están tomando terapia en realidad tienen niveles indetectables del virus. Todavía no está completo. Veámoslo desde el punto de vista de una gráfica. Esto se vería así para el 2019. Este es un dato de ONU-SIDA. Y vean ustedes, solo el 81% de las personas conocen su estatus. Eso significa que nos hace falta llegar a 3,3 millones de personas más. Aquí hay una labor enorme de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque aquí es donde lanzamos a hacer pruebas, acciones extramuros, hacemos trabajo de pares para tratar la manera de que esta persona conozca su estatus serológico. Segundo, es que esté en un servicio de salud y que tenga terapia antirretroviral. Aquí solo alcanzamos el 67%, nos hace falta llegar a 5,4 millones de personas para darle terapia antirretroviral. Y aquí es donde también hay un trabajo muy integral de la sociedad civil en vincularlos a los servicios, en darle navegación, en continuar con ellos, porque no todas las personas recibimos de la misma manera el diagnóstico. Y luego, las personas con supresión viral, también solo alcanzamos el 59%, nos falta todavía que estas personas que tomen medicamentos verdaderamente logren una reducción de carga. La sociedad civil está inmersa en los 3 90. Es decir, podemos hacer acciones en el primer 90, testeando, podemos hacer acciones en el segundo 90, tratando la manera de vincularlo a los servicios y que inicien lo más tempranamente posible la terapia antirretroviral, ayudándolo en el manejo de las emociones, y en la tercera, tratando la manera de estrategias de adherencia a la terapia para que la persona reduzca su carga viral del virus en la sangre. Esta es una cascada elaborada por el MCR del dato del 2019, solo que es el informe del 2018, porque se entrega al siguiente año, y Honduras tiene la información prevista allí en esos datos del 2018.
Todos los países de la región, si ustedes observan, manejan ya el seguimiento de la cascada, excepto Costa Rica, que tiene una dificultad con su último 90. Pero de ahí todos, ¿verdad? Y esta es la cascada de Honduras. Está montado en un informe oficial. Y si ustedes observan, por ejemplo, Honduras debería de tener para el año 2016, porque no lo tengo más actualizado, 21.461 personas, de las cuales las personas ligadas a los servicios solo fueron 9.000, de 21.000 a 9.000, imagínense. Eso significa que hay una brecha enorme. Hay una brecha también en el proceso de que no hay datos de las personas si conocían su diagnóstico en esta ocasión. ¿Ya? Luego, las que se fueron ligadas, las que fueron retenidas y las que tomaron tratamiento antirretroviral. Miren, muy bajas. Si vamos a suponer que 21.000 deberíamos de diagnosticar, solo estamos dándole terapia a 5.000 en este año 2016. Y de estas, lo que están reducidas, 4.055. Entonces, aquí hacemos la siguiente pregunta. ¿Alcanzaremos la estrategia 90-90 en nuestro país? Tratando de llevar aquí, que no tenemos el dato, al 90, aquí al 90 y aquí al 90. Cantidad de personas que nos faltan. Voy a presentarles una información que no es oficial de esta cascada más reciente, pero no es oficial. Hago la aclaración. Datos no publicados, realizados en un taller con el equipo nacional, pero no es oficial. Lo hago en énfasis. Y ven ustedes que para el 2018 la cantidad de personas que deberían de estar diagnósticas o que deberíamos de buscar eran 23.000, que conocen su diagnóstico. Aquí se mejoró el dato, 13.000, es decir, hay 10.000 todavía ahí que están libres. Bueno, aquí es todo lo que se hace y cómo se vincularon. Luego hicimos las personas que llegaron a los servicios, ya bajó a un 51%. Las retenidas no pudimos tener el dato. Las que están en terapia ya subieron a 11.000. Aún así, de las que conocen el diagnóstico para acá podría ser, pero si estamos hablando de la primer pilar, 23.000 a 11.000 menos, tenemos muchas personas todavía que buscar. Y luego de estas 11.000, 8.596 están con suprimida. Entonces todavía hace falta a mejorar del dato. Y además, no todas las personas le hacen carga viral, solo al 80% de las personas. Eso significa que hay un 20% más que no se le está haciendo carga viral. Vuelvo a insistir, este dato no es dato oficial, es un dato elaborado en una mesa y no puede ser utilizado. Eso es lo que quiero decirles, porque no es un dato oficial. Pero se lo presenté porque sí tienen la información, pero hay que trabajarla, hay que analizarla, hay que hacer muchas cosas todavía. Entonces, para los compromisos del 2020, 4 de cada 5 personas que viven en VIH conocen su estatus serológico. 2 de cada 3 están en tratamiento y el 59% en infección viral. No es suficiente todavía para las mujeres. Solo el 53%, miren esto, solo el 53% de los niños que viven con VIH están en tratamiento. Cuando deberían de ser tratamiento para todos. Todo niño diagnosticado con VIH, independientemente de la edad, debe de estar en terapia antirretroviral. En 6 de los 13 países informantes, menos de la mitad de las mujeres transgénero pueden acceder al menos a 2 servicios de prevención del VIH. Todavía hay limitación en la atención preventiva. La financiación para la respuesta al VIH en países de ingresos bajos y medianos disminuyó en un 7% entre el 17 y el 19. Y va a seguir disminuyendo por la misma condición que les enseñé al principio, que estamos en una posición no elegibles. Bueno, hablando de terapia antirretroviral, comentarles un poco que desde el año 2010, que se salió la primera guía normativa de la OMS, se ha hecho una transformación y una cantidad de evidencias para hacer cambios trascendentales en la terapia antirretroviral que ha ido manejándose muy rápido. Eso significa que, por ejemplo, en el 2013 se habló de empezar terapias con CD4 menores de 500. Pero 2 años después, en el 2015, se habló que había que iniciar terapia para todos, de una sola vez. Diagnóstico, terapia puesta. Así de fácil. Y luego en el 2017 se habló de dar un inicio temprano, es decir, lo más temprano posible es 7 días. No porque hay algunos servicios en algunos países de Centroamérica
donde si tú tienes el diagnóstico y tienes la capacidad de entrar a la terapia antirretroviral, lo más que tarda son 2 días, en menos de 24 horas tú estás teniendo la terapia antirretroviral para tomarla, porque tiene la estrategia tratamiento para todos. Y el otro tema también que ha cambiado, creo que aquí en los criterios ya estamos en terapia para todos los países deberían de estar tratamiento para todos, también tenemos las primeras líneas. Es decir, se ha venido transformando mucho desde tratamiento 2.0 hasta el 2019, donde ya se tuvo mucho más evidencia, en donde el dolutegravir es un medicamento altamente, primero, elegible, factible y además altamente no tan tóxico como los demás, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando, o OPS ha estado trabajando muchísimo en los países para esa transición en la parte de los procesos. Sé que la mayoría de los países de Centroamérica ya han estado comprando el dolutegravir. Había que ver cómo está el proceso de transición. Así que hay varias cosas importantes en la persona que toma la terapia antirretroviral. Primero, que tenga acceso a una carga viral y mejorar los porcentajes de cobertura. Hablando de cobertura universal, tenemos que aumentar una cobertura, debe de estar al 90% como mínimo, no porque cobertura óptima es 95% de cobertura. Eso significa que todavía hay mucho trabajo que hacer en todos esos países que están enumerados ahí. La supresión de carga viral es altamente importante. Las personas en TAR con carga viral realizadas en el año, vean ustedes, aquí hay una comparación entre América Latina y el Caribe y en realidad la América Latina está en una mejor condición de hacer coberturas de carga viral. Otro de los temas importantes que se ha estudiado mucho en los últimos 5 años es el tema de la resistencia. Y aquí tiene mucho que ver en cómo dimos la terapia anteriormente, qué tipo de medicamentos usábamos, etcétera. Y la terapia, la resistencia, lastimosamente, estamos llegando a porcentajes tope. Es decir, ya estamos necesitando cambios de esquemas. Y, por ejemplo, aquí están algunos países de América Latina que han elaborado sus encuestas de resistencia. Y vean, por ejemplo, aquí está Honduras, donde las personas que nunca han estado con terapia antirretroviral ya tienen un proceso de resistencia del 20,9%, y de los que ya han tomado en alguna ocasión y vuelven a reintentar de nuevo, ya llevan una resistencia del 27,3%. ¿Cuánto es el límite que habla OMS? Es de 10. Hasta 15 se exporta, pero de 10 para allá ya necesitamos un cambio de esquema de terapia. Lo bueno es que hablábamos que el dolutegravir viene a ser un medicamento que puede hacer una transición adecuada porque tiene muchas ventajas. Primero, es que los países han entrado en hacer cambios por la evidencia de lo bueno que puede ser el medicamento, ¿no? Sin embargo, hay otros países que están con algún problema de patente y que eso ya les van a hablar a ustedes, que hay que continuar haciendo este tipo de trabajo. Y segundo, el tratamiento sigue siendo totalmente accesible, muy accesible. Eso significa que si yo comprara un tratamiento combinado con dolutegravir me costaría $6 mensuales. Si yo comprara un combinado, que tengo que combinarlo con otro medicamento, este solito, dolutegravir solito, me costaría $3.50 la tableta. Si le agrego el otro, probablemente me llegará a $7 o a $9 mensuales. Eso significa que es altamente accesible. Todo se puede comprar a través del Fondo Estratégico del OPS o se puede comprar a través también de la estrategia que tiene el Fondo Mundial y otros cooperantes como PNUD, que también hace compra de medicamentos en ese sentido. Y los costos se van a hacer por ahí, más o menos por ese nivel, ¿no? Entonces, aquí está la siguiente pregunta, la cuarta pregunta. ¿Estamos haciendo control y seguimiento de estos procesos de cambio en natal? ¿Estamos vigilando los planes de transición que están haciendo los países? ¿Somos partícipe en todo este tipo de información para la educación de nuestros pares? Porque muchas personas dicen, bueno, yo estoy bien y no quieren cambiar la terapia y me parece súper bien porque están muy bien. Pero el problema es de administración, el problema es de compra, el problema es de muchas cosas más. Entonces, estamos dispuestos a ir haciendo este tipo de traslape cuando me tocaría, porque tampoco hay de entrar a todos, porque se crea un caos, sino que hay un proceso de transición. Ahora van a entrar, por ejemplo, todos los primeros diagnósticos. Después van a entrar todos aquellos que estamos teniendo carga viral detectable. Y después vamos viendo de qué manera vamos destetando al resto de las personas que están bien. Entonces, eso es una manera sencilla de decirlo. No es tan sencillo como lo he dicho, pero se puede lograr hacer de esa forma.
Entonces, algunas consideraciones, ¿por qué usar el dolutegravir? Solo para recalcar, es un medicamento más efectivo, más fácil de tomar, porque puede venir en una sola pastilla, o con menos efectos secundarios que los medicamentos alternativos. También tiene una alta barrera genética para no desarrollar, en realidad, la resistencia a los medicamentos. Esto permite que no procese la parte de resistencia por parte del virus. Y así como se puede cambiar por la efavirenz y la niverapina. En el 2019, 12 de los 18 países encuestados por la organización de OPS, pues informaron que los niveles de resistencia a los medicamentos estaba arriba del umbral de la OMS, arriba de 10. Esto ya era preocupante. Y todos los hallazgos anteriores contribuyeron a la decisión de actualizar directrices. Así que todos los países entraron en actualización en el 2019. Este es un proceso que no es un proceso tan sencillo. Lleva por lo menos 18 meses en preparación. ¿Por qué digo esto? En todo lo que me pongo de acuerdo con el equipo técnico para ver los tipos de esquemas que vamos a dar y cómo lo vamos a dar, hay un plan de transición. En todo eso yo tengo que hacer un proceso de solicitud de compra que va a durar entre 6, 8 u 12 meses. Eso quiere decir que cuando yo ya tengo toda esta información y ya tengo el medicamento, va a pasar su tiempo. Por eso es que se trata la manera de hacerlo con anticipación. Por lo menos la compra y la parte de los procesos, porque son muy, muy largos. Ya ustedes van a estudiar eso. Y bueno, ya casi terminando el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Ustedes saben muy bien que el tema 3 es el tema que nos compete. Prácticamente estos ODS son llamados objetivos universales para la adopción de aquellas medidas en lo cual hay estrategias de poner en perspectiva la reducción de la pobreza, proteger al ambiente, que la persona pueda gozar de paz y prosperidad. Se cuentan 17 objetivos y 169 metas basados en logros de los objetivos del milenio. A partir de eso se mejoraron y se transformaron en los objetivos de desarrollo. Los 192 miembros de Naciones Unidas han firmado este convenio. Lo hicieron en el 2015 bajo un documento Transformando Nuestro Mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y note bien esto, que esto entró en vigencia el 1 de enero del 2016 en todos los países. Y se va a mantener con nosotros durante 15 años. O sea que tenemos mucho trabajo todavía por hacer para poder trabajar en este cumplimiento de metas. Lógicamente, el tema central nuestro de salud y bienestar tiene que ver con todos los resultados desde el 1 hasta el 16 de los objetivos que están planteados ahí. ¿Por qué? Porque salud es un resultado multicausal. Es decir, si yo trabajo en una educación de calidad, probablemente eso va a intervenir mucho en la salud y el bienestar. Si yo trabajo en la igualdad de género, esto va a intervenir muchísimo en el tema de salud universal. Eso significa que necesitamos hacer una intervención más integral para que nuestra salud verdaderamente llegue a ser eso, una buena salud. Y bueno, en este objetivo de garantizar la vida sana, tenemos 9 metas y 4 mecanismos de medios de implementación y se tienen 26 indicadores. Voy a hablar de 3 rapidito, que son los más importantes. El primerito es poner fin a la epidemia en el 2030 del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales desatendidas. Y combatir las hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. Es una meta muy ambiciosa, pero podemos lograrlo. Probablemente en algunas de ellas mucho más fácil que otras. También aquí se habla de garantizar el acceso universal a los servicios, tanto de salud sexual y reproductiva y de todo lo que pueda conllevar a una salud plena. Y también apoyar las actividades de investigación en vacunas, en medicamentos que sean verdaderamente los más accesibles y los menos tóxicos. Y también está el tema de la parte de las patentes, los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, el tema de medicamentos. Todavía tenemos algunos problemas con respecto a esto en algunos medicamentos. Tal vez de los países de Centroamérica, 2 de ellos con mayor dificultad. Entonces, fíjense que para poder tener verdaderamente el marco de gobernanza de los ODS, tiene que haber una ruta de trabajo de una agenda implementada de forma sostenible para tener esta gobernanza. ¿Y dónde está la sociedad civil? Allí. Tiene que estar participando en este proceso como controladores, como veedores, como colaboradores, como equipo, como sea. Debe de estar allí en ese proceso.
Si no, no existe la gobernanza. Y puede ser que este sea como un ejemplo grande, brusco, sobre cuál sería la cadena de resultados para el VIH, por ejemplo, buscando todo lo que es en un sistema de lo que es la parte de producción, podemos tener la estructura, los procesos, los productos, los efectos y el impacto. Lógicamente, lo que queremos llegar es la reducción de la mortalidad y, si es posible, la reducción de nuevos casos y cero estigma y discriminación. Y, de hecho, hay que trabajar sobre los insumos, las actividades y los resultados y los productos de cómo los estaríamos haciendo. Esto debería de ser de mesas de trabajo sectoriales todos los años, durante los 15 años del trabajo que hay que hacer para dar estos informes nacionales, porque son informes de país. Y aquí está la quinta pregunta. ¿Está la sociedad civil participando en estos procesos de ODS en el país para garantizar estas acciones? Bueno, ahí se evalúan ustedes. Y por último, la participación de la sociedad civil. En el 2018, ONU-SIDA dijo que las comunidades marcaban la diferencia y sacó una gran cantidad de información de cómo deberían de trabajar las comunidades en tema de respuesta. Voy a pasarme esto. Y esto solamente lo he puesto como referencia, que OPS en el tiempo de Alma Ata habló que la participación comunitaria era un proceso de virtud de los individuos y la familia que asumían ciertas responsabilidades. Pero se veía un trabajo como, ok, es tu responsabilidad como sociedad civil, pero también después vino otro tipo de definición de participación comunitaria, donde ya empezaba a haber un tema más integral. Ya hablaba sobre que la comunidad debería de hacer reflexiones críticas, debería de tener promoción, debería de ser asociativa, organizativa, debería de ser investigadora, debería de formular proyectos, debería de ejecutar proyectos y evaluar actividades. Ya veíamos una sociedad civil mucho, mucho más activa, ¿no? Y luego viene el VIH y empezamos a hablar de participación renovada de la sociedad civil. Aquí se empezó a trabajar más amplio el tema sociedad civil. Para poder llegar y poner fin a las epidemias, en realidad necesitamos una sociedad civil que haga valer y respetar los derechos de buena calidad y equidad, que transforme entornos legales y políticos, que sea capaz de hacer ese cambio y que quite todas aquellas cosas prohibitivas que limitan el acceso a la parte de los servicios, que se evalúe sin discriminación y ni exclusión en temas de las comunidades, que fortalezca los sistemas comunitarios y de salud para ofrecer una respuesta sostenible y que en realidad pueda ser permanente y que esté fundamentada en la evidencia, que sean efectivos y adecuadas para las comunidades a las que se dirige. Es decir, yo debería de montar estrategias comunitarias y evaluarlas. Si no sirven, debería decir, esto no sirve, no puedo hacer esto, tengo que cambiarlo a otra cosa y no seguir haciendo lo mismo con los mismos resultados, porque eso no va a llevarnos a nada. Y luego la respuesta comunitaria en el tema de VIH debería de tener algunas actividades como la sensibilización, campañas promocionales, de toma de decisiones, seguimiento y elaboración de los informes, de la respuesta. Nosotros como sociedad civil deberíamos estar firmando que estamos de acuerdo en todo lo que se ha logrado o no de acuerdo. La participación directa en la prestación de los servicios, o sea, somos parte del proceso y de la solución, y la investigación participativa en las bases comunitarias, la financiación comunitaria. Por ejemplo, los datos que les presenté de Index, lo hicieron personas con VIH. Se capacitan, se hace todo este tipo de trabajo y es una información muy rica que la hace desde la misma participación. Y por último, les hablaba que en Puerto Príncipe en el 2017 se hizo la evaluación de qué es lo que se estaba haciendo con las metas que se hicieron en el 14 y en el 2015. Y aquí se dio una lista de actividades para la sociedad civil. Esa es la que yo he sacado, porque hay muchas otras para servicios, para los gobiernos, para los cooperantes, etc. Pero esta es para ustedes, para sociedad civil. Y vean ustedes, hay varias actividades que se comprometieron en esa ocasión a hacer. Continuar y ampliar, fortalecer los esfuerzos de promoción para asegurarse que de la prevención, la atención, el tratamiento a escala nacional sean los más apropiados, adecuados, eficaces y que respondan a las necesidades. Esta es una responsabilidad grande. Utilizar mecanismos para exigir al gobierno la rendición de cuentas, que es muy importante. Promover la movilización de los recursos, tanto de la parte gubernamental como de la parte de la cooperación. Fortalecer las capacidades de sus mismas organizaciones, tratar la manera de enfocarse en la optimización y enfocar en las capacidades básicas que ustedes tienen y documentar, o sea,
ver la evidencia, poner la evidencia. Una de las cosas que hacemos en Latinoamérica es que no escribimos nuestra evidencia, y es una de las cosas que tenemos que hacer. Y aquí pues hay otras más todavía de ayudar a una participación mucho más activa. Y aquí está la siguiente pregunta. ¿Está la sociedad civil del país participando en fortalecer estos compromisos? Estamos viendo el tema de Contraloría Social, de Veeduría Social, de participación de la parte política, etcétera, etcétera. Todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta. El secretario general de Naciones Unidas dijo, en muchas partes del mundo el COVID está chocando con la epidemia del VIH en curso. Como muestra el último informe de ONU-SIDA, la epidemia del VIH sigue siendo un asunto enorme e inconcluso. Es decir, dos pandemias exageradamente grandes, ¿cómo se van a vincular? Y lógicamente hay mucho esfuerzo, que hay que hacer una sinergia de pandemias en este caso. Y por ejemplo, una interrupción de 6 meses de tratamiento en VIH causaría más de 500,000 de muertes extra por enfermedades relacionadas con el SIDA en Sudáfrica, en África subsahariana. ¿Qué significa? Que no podemos dejar de dar el servicio de la terapia antirretroviral aún con COVID. El Fondo Mundial invirtió mucho de los fondos para utilización en COVID. Al menos 101 países tienen políticas nacionales para dispensar los suministros. Algunos han dicho para 2 meses, uno para 3 meses, otro para 6, dependiendo de la capacidad. Si las políticas actuales de dispensación de varios meses se implementara por completo, se podría lograr una reducción estimada del 28% de las visitas a las clínicas. Eso significa que son acciones que se podían hacer en la parte de intervención. Y aquí les he dejado yo una lluvia de ideas sobre algunas áreas que podían estar haciendo el trabajo sinérgico entre una y otra pandemia. Y cómo al no hacer esta sinergia nos paralizamos. Es decir, promoción y educación preventiva. Si no hay sinergia, voy a empezar a hablar solo de COVID y no hablo nada de VIH. Si hay sinergia, promuevo las acciones educativas y prevención a poblaciones más vulnerables y hablando de los dos temas. Puedo hablar de VIH, puedo hablar de COVID, muy fácilmente para poder intervenir. El testeo, si no hay sinergia, se paraliza. No hay testeo. Si coordinamos efectivamente con algunos servicios que puedan estar libres en el tema de COVID y poder tenerlos como testeo, podemos mantener el primer 90. Es decir, probablemente vamos a necesitar otra estrategia, pruebas rápidas desde la comunidad, el autotest, por ejemplo, que esta es una estrategia de OPS, de OMS, entonces de ONU-SIDA también, etcétera, se pueden utilizar. Atención de casos negativos, por ejemplo, no hay continuidad de los casos negativos, no hay importancia y por tanto se cae toda la parte de prevención, pero podemos hacer este tipo de coordinaciones, dejar algunos servicios disponibles para que se continúe la parte de la atención preventiva. Si casos de seguimiento positivo, tenemos un caso positivo, si no hay sinergia, pues no hay continuidad y le damos cita dentro de 6 meses. ¿Y qué pasa? En 6 meses vamos a tener otra cantidad de casos propuestos, ¿verdad? Se establecen programas de seguimiento de forma innovadora, como los servicios y organizaciones que han hecho algunos países, telemedicina y receta distribuida en el lugar para que le den el medicamento rápido. Acceso a la TAR, desabastecimiento y no adherencia, en el caso de que no hay sinergia. Si coordinamos, podemos tener entregas en periodos, entregas domiciliares, entregas dependiendo de las capacidades, crear centros de distribución con bioseguridad, distribución de casa en casa, proporcional comunitario. Si hay atención hospitalaria, si no hay sinergia, todos los hospitales estuvieron topados de COVID, pues no hay atención. Podríamos coordinar, tener a lo mejor en alguna unidad de salud lo que llamamos hospitales de día y dar la parte de asistencia o establecer cómo va a ser la internación de personas con coinfecciones. Vinculación de nuevos casos. Bueno, si no hay sinergia, retrasamos el inicio de la terapia hasta que haya consulta. Coordinamos efectivamente y le damos prioridad a los servicios. Rendición de cuentas, paralizado. En la sinergia, planificación de metas, evaluación a distancia y podemos seguir haciendo un trabajo coordinado. Entonces depende de nuestra querer hacer las cosas y coordinar de la mayor manera posible, a través del diálogo, a través de planificaciones, a través de como ustedes consideren necesario. Y luego, para terminar, las deudas que tenemos siempre en el tema de equidad e igualdad de género, donde la mujer sigue siendo un componente fuerte de inequidades. Es decir, ahora con la pandemia ha sido clarísimo. ¿Quién ha cuidado a los enfermos? Las mujeres. Tal vez no en el caso de las mortalidades, creo que los hombres se mueren más con el COVID, etcétera, pero en realidad las mujeres han cargado muchísimo con este tema. Y vean,
hubo una conferencia regional sobre la mujer y América Latina con un compromiso muy grande hoy en el 2020, en enero, para hacer este tipo de procesos. Y hay una gran cantidad de acciones y recomendaciones que se han establecido para accesar los servicios al grupo y también para equilibrar un poco las responsabilidades entre hombres y mujeres. Esto ha llegado muchísimo también hoy que estamos en la pandemia del VIH, todo este tema de conjugación de estas nuevas normativas y estrategias que están implementándose. Y luego este gráfico me gusta presentarlo porque también esto tiene la evolución de la tasa de participación laboral de la mujer de 15 años o más. Y noten ustedes, la parte de en medio es el total, este es el promedio de la evolución de la tasa de participación laboral. La de arriba es la de los hombres y la de abajo es de las mujeres. Sin embargo, ustedes observan que del 2010 para allá, bueno, de aquí antes, del 2000, ha habido un pequeño incremento, ¿no? A esto le han llamado la revolución silenciosa. Es decir, siguen apretando con el tema de la igualdad y la equidad, y esto, pues, lógicamente, todavía en las pandemias se ve más alto el tema de las inequidades. Y va a quedarle por el tiempo, yo creo que ya me pasé, va a quedarle todavía parte de la encuesta que hizo Lucida en COVID y VIH, donde en realidad se ve la falta de sinergia de los servicios y donde muchas de las personas se quedan sin acceso a terapia, sin acceso a la atención, sin acceso a los servicios. Por falta de tiempo yo no voy a poder leerlo, pero les queda a ustedes para que lo puedan leer posterior. En conclusión, necesitamos sociedades civiles integradas, necesitamos metas y objetivos claros, necesitamos un monitoreo de rendición de cuentas que sea claro, sencillo y práctico, necesitamos una coordinación eficiente a todo nivel y un liderazgo renovado. Sin esto va a ser imposible que la sociedad civil siga pidiendo sus derechos. ¿Y tú te comprometes a seguir defendiendo el derecho a la salud y acceso a la TAR en tu país? Creo que todos deberíamos de jalar la curva al mismo nivel y hacia la misma zona. Si no lo hacemos, ni el COVID ni nada, vamos a poder bajar este tipo de acciones y al contrario, si una enfermedad como el COVID tiene altas mortalidades, la puede arrastrar fácilmente al VIH y aumentar ese tipo de mortalidades. Aquí dejaría mi presentación, agradeciéndole como siempre a todos ustedes y esperando sus comentarios para las respuestas. Muchas gracias, Elizabeth, por la presentación y esa información tan valiosa que nos has compartido. Abrimos el espacio para si alguien quiere hacer alguna pregunta o hacer un comentario, entonces pueden levantar la mano y les damos la palabra o pueden escribirlo en el chat, como ustedes se sientan más cómodos. Así que, no sé, si alguien quiere comentar algo sobre algo de la presentación o tienen dudas, preguntas. A ver, veamos, ¿alguien quiere comentar? Todo estuvo súper claro, todo estuvo bastante confuso. Sí, Héctor, vamos a dar toda la bibliografía. El equipo tiene toda la bibliografía disponible y se la va a accesar a ustedes. La próxima semana vamos a estarles enviando una recopilación, bueno, se va a emitir un certificado de participación en el taller para las personas que asistan y completen sus pre y post test. Se va a enviar de manera digital y se va a enviar también la bibliografía y las grabaciones de cada una de las sesiones y las presentaciones. Hola, buenos días. Hola Letis, buenos días, qué gusto escucharla. Sí, yo tengo una enorme preocupación y es que conocemos que con la presencia del COVID se nos ha alzado la tuberculosis y la malaria. Y la otra situación es que en los hospitales, las personas no están asistiendo por el temor a contagiarse de COVID. Y la otra que prioridad en los hospitales es COVID. Y si vos vas con hipertensión o vas con otra cosa, te meten a la sala de COVID. Entonces es por eso que da temor ir a los hospitales. Realmente hay un gran trabajo que hacer y agradecerle a la doctora Elizabeth, que realmente es una exposición muy buena
Y el tema de VIH ha venido a cambiar en Honduras con la presencia del COVID. Nosotros como sociedad civil sabemos que tenemos un gran trabajo, un gran reto, ¿verdad? Porque ahorita, aunque nosotros sigamos información, cuesta que se nos dé porque su atención ahorita es COVID. Cambio. Muchas gracias, Letis. Tenemos ahí varios comentarios en el chat. Mercedes Gómez dice, excelente contenido de la presentación y sobre todo el análisis de las brechas, así como el accionar que debe tener sociedad civil. Carolina dice, el 90% de las personas que reciben TAR en la primera cascada que mostró, muestra los datos de las personas que llegan a los SAI. Sin embargo, tenemos muchísimas personas que se diagnosticaron y no llegan a los SAI. Ana Reyes dice, muy clara su presentación, información estratégica. Ahmed Palma, excelente presentación. ¿Compartirán la presentación? Sí, Francis, la próxima semana. Ana, no sé si quieres tú comentar algo. Sí, mucho gusto, Elizabeth. Soy médico también, aquí en Honduras. Soy la codirectora de Fundación Llaves en estos momentos. Y pues me llamó mucho la atención pues en el tratamiento y quiero hacer énfasis a lo que dijo doña Letis. Aquí en Honduras nuestros pacientes tienen miedo a ir a los SAIS por el miedo de una infección realmente por COVID. Entonces la atención que se le ha estado dando a los pacientes ha sido, te entrego tu medicamento y ve a tu casa, ¿verdad? Entonces, yo creo que falta un acompañamiento psicológico realmente, que ahí donde deberíamos de duplicar los esfuerzos para que no nos entre ese miedo de adquirir otra enfermedad. Realmente que la salud mental en nuestro país, bueno, creo que a nivel mundial ha estado bien afectada, pero sin embargo creo que como médicos deberíamos nosotros de tratar de como podría decir, de ser solucionadores de este problema, pues porque creo que ellos como pacientes sienten un alivio cuando hablan con nosotros podamos conversar con ellos y tratar de tranquilizar ante diferentes interrogantes que ellos tienen. Entonces creo que eso también hace falta, ¿verdad? Que nosotros como médicos o no sé si sería contratar más personal de salud para que pueda atender todo este tipo de población que realmente es lo que nos hace falta. Porque sí, digamos, una ayuda telefónica ayuda mucho, pero ya una consulta presencial cambia totalmente el panorama a lo que estamos viviendo. Y también al paciente. Ok, muchas gracias, Ana. Y solo hay una pregunta ahí cortita en el chat que dice, el dolutegravir es la llamada tripla. Y bueno, dejamos a la doctora Elizabeth para que comente y dé respuesta a sus inquietudes. Bueno, gracias, muy amable. La primera pregunta es, ¿todas las metas de todas las enfermedades que teníamos en seguimiento, como tuberculosis, malaria y VIH, se van a caer? Sí. ¿Por qué? Porque el tema del COVID vino a transformar mucho al tema de salud, pero era porque en realidad es una enfermedad muy nueva, no conocíamos mucho de ella, y los primeros meses fue un caos en todos los países, no solamente en Centroamérica, en España, en Italia, en Estados Unidos, o sea, fue un caos. Ha golpeado mucho el tema económico y esto todavía no estamos viendo los efectos que van a venir posteriores, o sea, vamos a tener tiempos muy difíciles. Por tanto, tenemos que ver el esfuerzo de cómo rescatar este proceso. Ya estamos en una etapa bastante madura de la epidemia de COVID. Eso significa que ya sabemos cómo tratar, ya sabemos muchas cosas, ya sabemos cómo prevenir y hemos identificado fácilmente que las personas que cumplen los procesos de prevención verdaderamente no se infectan. El tema de la vacuna de COVID va a estar muy largo para los países nuestros, probablemente van a estar entre octubre o diciembre del próximo año.
Para los países de Argentina, México, probablemente va a estar mucho más rápido, porque ellos van a fabricar prácticamente este tipo de vacuna, que es una de las vacunas que anda dando buenos resultados. Entonces es un poco difícil. Sin embargo, creo yo que hace falta un diálogo con el programa, hace falta un diálogo con las autoridades para establecer rutas mucho más sencillas. Por ejemplo, ¿por qué las personas tienen miedo de salir o de llegar a un hospital? Porque no saben cómo protegerse. Entonces falta un proceso de educación. En ese proceso de educación nosotros podemos hacer dos cosas. Tratar la manera de reducir, y esto yo me voy más al tema de estratégico más local, más que estandarizar. Por ejemplo, en un lugar de San Salvador vieron a bien que había una farmacia externa al hospital y dijeron, vamos a entregar ese medicamento de ARV en la farmacia externa al hospital. Es decir, la persona no tenía que entrar al hospital para que le dieran la terapia antirretroviral. Y este hospital, por ejemplo, tiene terapia domiciliar. Entonces, coordinó muy bien la entrega de terapia domiciliar, capacitando a sus promotores cómo cuidarse, cómo hacer la entrega, cómo limpiarse, etcétera. Y ahí están, funcionando súper bien. Entonces, creo que hace falta este tipo de diálogo para abrir estos espacios. La doctora dijo algo bien importante, cómo nos unimos para ser colaboradores y voluntarios en este apoyo. Fíjense que los países tuvieron el difícil problema que no había muchos médicos intensivistas. El COVID requería médicos intensivistas porque hay que entubar, etcétera, etcétera. Y se plantearon muy buenas estrategias. Por ejemplo, una de las que escuché mucho en algunos de los países fue, necesitamos hacer intensivistas en tiempo récord, capacitar en servicio. Es decir, te doy la primera capacitación, te digo qué es lo que vamos a hacer y en servicio te voy capacitando. Algunos países hicieron servicios de control externa, es decir, controlaban cuánta gente entraba al servicio y habían unos monitoreadores externos donde podían estar observando y clasificando muy bien y dando recomendaciones. Pero los únicos que entraban eran 2 o 3 ahí adentro para cumplir y los demás estaban externamente. Eso hacía que habían otros espacios, o sea, los servicios habilitaron espacios para COVID, pero dejaron otros espacios libres. Y esos espacios libres deberían de cubrirse con cierta protección, limpieza, desinfección, etcétera, donde fácilmente se podía hacer este tipo de intercambio. Entonces, esa es una. Otros países, ¿qué hicieron? Para no soltar la consulta médica de personas con VIH, lo hicieron a distancia, a través de plataformas y viendo a la persona en la plataforma, estableciendo un poco qué es lo que estaba pasando, etcétera, etcétera, y ver si tenía la medicación y si no, darle la medicación a distancia. Eso significaba que alguien tenía que ir a recolectar la medicina y esa fue otra opción. ¿Alguien de tu casa puede ir a traer la medicina en lugar de ti? Sí. ¿Alguien que pueda estar entrenado que salga a lo mejor a trabajar o a hacer algún tipo de servicio afuera y lo pueda traer? Sí. Entonces, esa era otra opción que se hizo en algunos países como parte del acceso a los servicios. Por ejemplo, conozco un país también que nunca paró la atención preventiva. Yo estoy registrando cabal todas las atenciones que se dieron en prevención a personas de población clave que tienen sus exámenes de VDRL, hepatitis, VIH, etc. Y no paró. ¿Por qué? Porque los servicios primarios en realidad tuvieron un área específica de atención, pero liberaron otras donde se podía dar la consulta. Ahora que estamos ya en una madurez, digamos, de la epidemia, los servicios se están aperturando. Esto hubiera sido, a mi juicio, esto es mi juicio, un empuje muy bueno para la descentralización. Honduras tiene una descentralización amplia, grandísima, porque los servicios casi están cerca de la población. Y lo que se requiere es ir a tocar la puerta, coordinar muy bien y meter más gente en el tipo de trabajo. Una de las cosas que hablábamos con otros países era, ¿por qué no tomar los médicos generales ahora y enseñarles en la parte de continuidad? ¿Por qué no los capacitamos en el manejo emocional? ¿Por qué no los capacitamos en el manejo de crisis? Y eso es mucho más fácil. A veces los médicos generales tienen la capacidad de escuchar mucho más que un especialista y eso nos puede ayudar. Pero necesitamos eso, necesitamos una sociedad civil verdaderamente integrada. De lo contrario, es muy difícil. Es muy difícil. ¿La tripla es la misma del dolutegravir? No. La tripla es un componente marcado por otros medicamentos, pero 2 de ellos, de los que tiene la tripla, sacamos uno y metemos el dolutegravir. Cuando hacemos eso, entonces tenemos un esquema renovado
para mejorar la adherencia y mejorar la reducción de carga viral en la sangre. Entonces la tripla se le llama cuando está combinado con el efavirenz. Y es justamente el medicamento que sacamos y lo quitamos para poner el dolutegravir. Entonces este medicamento único es mucho mejor. Pero eso es una de las cosas que hay que hacer. Creo que están en un buen tiempo todavía para poder sentarse como sociedad civil, unirse. Y hay algo en contra que ustedes tienen como Honduras, se lo voy a decir, y es el tema de la modernización dentro de su sistema de salud, que no permite una conexión tan efectiva. Pero ustedes lo han logrado ya y lo pueden hacer. Creo que es muy importante que se sienten nuevamente y empiecen a dialogar estrategias que deban de salir de los servicios locales más que del nivel central. A mí me gustaría que, por ejemplo, Tegucigalpa dijera: mi estrategia de poder tener atención a las personas nuevas y viejas en VIH es esta. Ese tipo de acciones. Entonces sí. El TLD sí es el mismo, es la combinación de la lamivudina, tenofovir y dolutegravir. Sí, es el mismo. Ahí está combinado el dolutegravir, con lo que me están preguntando, Mercedes. Muy bien, creo que contesté las preguntas. Hay mucho trabajo que hacer desde el punto de vista de coordinación y de aprovechamiento de diálogo en los servicios. Si es local, es mucho más efectivo y ojalá que a nivel nacional también pueda establecer un tipo de normativa de atenciones. ¿Hay alguna otra pregunta? No sé si hay alguien más que quiera preguntar o hacer algún comentario. No, saludes. Muy importante y muy interesante lo presentado y todo. Y creo que es muy importante también el tema del trabajo de la salud mental en cuanto a acceder a los servicios de salud en el tema de los SAIS, porque se observa y se ve, digamos, el apoyo fundamental de lo que es la psicóloga en el tema de la adherencia y asimilar también el caso de un diagnóstico reciente por VIH. Okay, muchas gracias por el comentario, Ahmed. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Bueno, aprovecho para mencionarles que por ahí está en el chat el link para contestar el post-test. Se los estoy copiando nuevamente. Ahí está el link, por favor. No se olviden de completarlo. Se los puso nuevamente ahí también Ariben, por favor, no se olviden de completar el post-test. Es súper importante que nosotros tengamos su pre y post-test para efectos de emitir los certificados de participación la próxima semana, porque ese es el control que nosotros tenemos. Estamos enviando la información a través de correos principalmente. Estamos tomando la mayoría de los correos de los formularios de inscripción, así que por favor, en el correo de invitación que se envió, ahí va un link para llenar unos datos. Son datos sencillos sobre ustedes y sus medios de contacto, sus datos de contacto. Es importante que tengamos su correo. Perdonen si le llega varias veces el mismo mensaje. Google parece que está identificando, cuando se envía un correo a varias direcciones, lo identifica como spam y entonces nos está filtrando los correos y por eso nos está obligando a enviarlos más de una vez. Igual, si no les llega, decíamos al inicio y repito ahorita, el día de mañana vamos temprano a enviarles el link para la conexión de mañana con el link para el pretest del día de mañana. Si no lo reciben, por favor, ustedes pueden escribirnos. La dirección de correo a la que pueden escribir es, Ari, si la pones ahí en el chat, por favor, para que la tengan por escrito. Ahí se la vamos a dejar. Si son las 9 de la mañana y no han recibido su link, por ejemplo, ustedes siéntense en la libertad de escribirlo. Ahí está la dirección escrita, es info.itpclatka@gmail.com. Ok, ¿no hay más comentarios o preguntas? Bien, si no, gracias Elizabeth, gracias doctora Rodríguez por su apoyo, por la información compartida, por las aclaraciones de dudas.
Es para nosotros súper satisfactorio poder contar con su apoyo. Gracias a todas, a todos y a todes por haber participado en esta sesión. Recuerden que continuamos el día de mañana y quedémonos con el último mensaje de la doctora en su presentación. Recuerden, ella decía, necesitamos una sociedad civil integrada con metas y objetivos claros, que esté monitoreando la rendición de cuentas y que se pueda coordinar de manera efectiva. Así que es un gusto para nosotros haber estado con ustedes esta mañana y nos vemos el día de mañana. Ari, ¿quieres agregar algo? No, solamente que no se olviden de llenar los test. Como les decimos, es parte de los requisitos para poder entregarles su certificado al finalizar los talleres. Bueno, muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Pero, Caso, cuídense.